Rafa saca el audio de Pedro Ferriz, de cómo en el 2020 Pedro Ferriz le pedía a empresarios estadounidenses y mexicanos tumbar a Andrés Manuel López Obrador. Va a petición de la gente, ¿eh? Ahí les va, ¿eh? Lo que dice en el audio Pedro Ferriz con empresarios. Ahí les va. Chequen esto, ¿eh? Es el audio completito. Ahí les va. Juntos. Y bueno, te presento rápidamente. No estamos todos porque por algunas razones algunos no se han podido conectar, pero está Carlos Chavero, está Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente desde Miami, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte, José Tena y tu servidor. Pues bienvenido. Y pues es un placer siempre contigo compartir todas estas cosas, mi querido Pedrete. No, es un placer, muy grande el estar con ustedes. Y déjame poner, ahí estoy. Y pues nada, estoy a tus órdenes, mi querido. No, bueno, pues un poco lo que estábamos reflexionando todos y sobre todo un poco la agenda y los criterios que tú traes en tu editorial y en tu crítica, es que no debemos de estar repitiendo ni lamentarnos lo que estamos viendo con este comediante de presidente que tenemos, sino un poco enfocarnos al todo el camino que podemos nosotros hacer como sociedad civil, como liderazgo que tenemos dentro de nuestro margen de actuación y dentro de nuestras actividades, y sobre todo ver cómo podemos encauzarlo y hacerlo en volumen masivo y que nos pudieras orientar desde tu punto de vista y también cómo poder evaluar la situación actual, ¿no? Más allá de darle tiempo a este cuate con sus disparates. Sí, miren, lo que yo he venido sintiendo y viendo no viene de ahora, viene desde que me tocó la oportunidad de estar en campaña. Cuando me tocó esa oportunidad de estar en campaña, vi a una sociedad indignada, más que participativa, mal informada y con un marco político muy deteriorado. La vida política de México está muy desprestigiada, el sistema, el status quo desgastado, y el último grave problema que tuvieron los mexicanos fue el PRI de Peña Nieto. No es que, desde mi punto de vista, no es que haya ganado Andrés Manuel, es que Andrés Manuel tuvo la suerte de, en primer lugar, de ser persistente, en segundo lugar, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, cuando lo que ganó fue el hartazgo más que Morena. Y resulta que parte de lo que lo puso en la presidencia, pues fue esta zona inconsciente de la sociedad. Una zona que no tiene educación, una zona que no paga impuestos. Esto es algo muy importante a resaltar. O sea, yo les aseguro que el 80% del que votó por Andrés Manuel no paga impuestos. Está gravitando entre la economía informal y no tiene ninguna responsabilidad ante el país. Ahora, viene esta bronca, empezamos mal desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, estando ya como presidente electo, ni siquiera como presidente en funciones, y de ahí vino un deterioro muy rápido del prestigio del país, cuando los compromisos adquiridos ante el mundo se empezaron a faltarse a las reglas. Los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad, las rondas de petróleos mexicanos, el propio aeropuerto de Texcoco y la
la presencia de México empezó a desgastarse. Yo creo que el primero que le puso un tache a México fue estos cuates de BlackRock, que Mr. Fix dijo, putz, este país se lo va a llevar la madre con este cuate, ¿no? A mí me tocó estar en el Capitolio varias veces como aspirante a la presidencia, y la preocupación que había en el Capitolio era tanto de demócratas como de republicanos: México va al socialismo, era su lectura. Peña Nieto no se podía ni pronunciar en Estados Unidos, y todo el gabinete, todo el PRI, desprestigiado hasta la madre. Entonces entra este hombre y nos pega la pandemia, ¿no? Para mí, el límite de López Obrador y sus payasadas fue ayer. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado como sociedad, y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar. Pero estamos ante una sociedad que está toda recluida en su casa, que por supuesto no quiere asumir un riesgo aparte. Si ahorita les digo a ustedes, encerrados, que hay que arriesgar nuestra propia identidad como entes productivos, y que el día de mañana les cae el SAT, pues van a voltear a ver a su mujer y va a decir, oye, cabrón, ¿y tú de qué quieres tu paleta, no? Tenemos que entrar en una zona de riesgo para que el país se dé cuenta, y esto no va a ser todo de un solo golpe, sino que van a ser olas, se dé cuenta el país que a situaciones diferentes debemos de tener actitudes diferentes, no las mismas. Por decirles, hoy el Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco va a desconocer al presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, hoy va a haber un acto de rebeldía del CCE de Occidente hacia su presidente nacional, porque no lo representa. Ahora, se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones, el Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Si empieza a venir esto, se va a dar una tendencia de efecto dominó, y entonces podremos empezar a darnos cuenta, a despertar de esta pesadilla, y vamos a empezarnos a dar cuenta de que sí es cierto, de que en verdad sí traemos una enfermedad, ya nos inyectaron, y no va a ser la primera, tienen que venir muchos movimientos. Pero lo que yo he notado es, Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado, pero pues no hay más. Y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper, va a pasar, vamos a tener que romper. Si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil, porque si ahorita les digo a ustedes, oye, van a pagar impuestos, pues todos me van a decir que sí, pero si se los pregunto en un mes y la economía no se mueve y no hay ingreso, entonces a lo mejor va a ser más fácil para ustedes pensar que sería mejor hacer grupos para resistirnos ante lo que el gobierno no nos quiso ceder. Entonces ahí es en donde creo que va a empezar a tomar forma una reacción. Todo proceso de deterioro político tiene siempre una reacción. A eso se les llaman reaccionarios, que tiene una connotación positiva
si en la reacción hay una pretensión que perseguimos, pero si decimos reaccionarios y lo escucha Andrés Manuel, pues entonces tiene una connotación diferente. Yo creo que el país va a entrar en una tónica reaccionaria y lo que tiene que pasar es que se nos empiece a ir el miedo y que la situación acuciante empiece a apretarnos más. Por ponerles un ejemplo, el cálculo que traemos es que de aquí a que termine la pandemia, en el país se perderán entre 1,5 millones y 2 millones de empleos. Bajo esa perspectiva, difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas si, aparte de que traemos aquí la soga al cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones y que no nos da oxígeno para seguir respirando. Entonces, nunca se había dado un proceso así desde la generación de mi papá hasta ahorita, y la generación de mi papá fue la primera después de la revolución. O sea, la última que tuvo una bronca similar a la nuestra fue mi abuelo, que le entró, o sea, que fue parte del proceso revolucionario y que revolucionó toda la economía del país. Desde entonces hasta hoy estamos otra vez cumpliendo el ciclo y pienso que a esta generación le va a tocar, porque no le veo remedio a este pinche gobierno, nos va a tocar un proceso de mucho riesgo y creo que no nos va a quedar de otra. Es como veo la situación. No quiero sonar extremo, no quiero entrar en los extremismos, pero el país, miren, nada más, ustedes que sí entienden de estas cosas, se extinguen todos los fideicomisos del gobierno el pasado miércoles, todos los fideicomisos públicos del país, o sea, hubo una expropiación autógena y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Prácticamente 740,000 millones de pesos. El presidente se echa en la bolsa y nadie levantó la mano para decir, óyeme, cabrón, ¿qué pasó aquí? No dijo nada. Ni el consejo, nadie. Entonces, pues ante este tipo de... el Fondo de Estabilización Presupuestaria, yo quisiera a los que saben más de esto que yo, que me digan cuánto le ha pellizcado a este fondo. Y la verdad es que nadie lo sabe. Entonces, pues poco a poco, bueno, otra que veo, ustedes son los dueños de Constellation Brands y le metieron $1,000 millones a la obra, porque lo de Texcoco fue público, pero lo de Constellation fue privado. Yo le meto $1,000 millones y llega un cuate y dice, esos $1,000 millones no los puedes... Perdón, no los puedes ejercer porque no te permito trabajar. Esa es una expropiación. Lo de los fideicomisos es una expropiación. Y si nos fijamos, el presidente está siguiendo al pie de la letra las etapas del Foro de Sao Paulo, pero perfectas. Es decir, estamos en una segunda etapa que es exaspera al sector privado para que se vaya y te quedes solo en el poder. Aunque se vaya su lana, te quedas solo en el poder. La siguiente es la expropiación para los que no entendieron que se tienen que ir. Entonces, estamos derechito por ahí. Y hay dos posibilidades. Una, que reaccionemos. Otra, que reaccionen los gringos. Y otra, que lo hagamos al mismo tiempo. Es lo que quiero decirles. Qué interesante, Pedro. Yo creo que aquí hay múltiples preguntas y sobre todo
reflexiones también que queríamos compartir contigo. Lo que es un hecho es que no tenemos una representación empresarial tampoco con liderazgo como aquella que que encaró al presidente Echeverría y le dijo desde una trinchera muy clara: nosotros no compartimos tus ideas y vamos a estar completamente ajenos a tu administración. Ese enfrentamiento no lo veo, no veo el balance, no veo el liderazgo. No sé si porque hubo cambio de generaciones, pero yo no veo a los grandes empresarios que tomen una batuta. Yo no sé si tienen temor de que les pegue el SAT, que algo les sepan, pero han sido muy dóciles. Cuando están solos son muy gallitos, hablan y hablan fuerte, pero cuando están en agrupaciones, cuando están enfrente de él en los diferentes gremios, los veo dóciles, los veo completamente dispuestos a ceder. Entonces, por un lado, no veo que la parte de la sociedad civil en todos los frentes, los que tienen negocios, los que tienen buenos trabajos a nivel ejecutivo, pero sobre todo la gente joven, que pudiéramos hacer ese frente y pues buscar refuerzos, ya lo decías tú, con Estados Unidos, pero sí vemos muy complejo el que nada más un solo gremio a nivel privado nos pueda ayudar a balancear el poder de este individuo. Sí, nada más para tu reflexión, hablando en plata, el que mueve los hilos del Consejo Coordinador Empresarial es un grupo muy pequeño de hombres, ¿no? El que insistió en poner a Carlos Salazar fue el Diablo Fernández de FEMSA. Ahora José Antonio está muy molesto con Salazar porque ve muy dócil a su representante, al que él impuso. Entonces, hubo un movimiento anteayer para desconocer a Salazar y meter a Gustavo, pero el que quedaba en ridículo era el Diablo, porque él se había empecinado en que había que poner a Salazar porque Salazar conocía a López Obrador y podía hacer un puente, y resultó que en lugar de puente le salió tapete. Entonces está peor, ¿no? Ahora, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, encabezado por Toño del Valle, tienen mucha carne en el asador, mucha lana. Entonces ahí ellos están tomando una actitud patrimonialista en la que no veo riesgo, y al único que lo veo con ganas de romper, de los grandotes, de los más pesados, es a Valentín Díaz Morodo. Es el que he visto que está más molesto con la situación. Valentín está empezando a romper esa pasividad del Consejo Coordinador, y puede ser que se le sumen eventualmente otros. Hay un consejo dentro de el presidente que son empresarios que están aconsejando al presidente en una especie de gabinete empresarial que ustedes lo conocen. Este gabinete empresarial tiene a gente como Ricardo Salinas Pliego, que ya vieron el otro día, ¿no? El pancho que hizo invitándonos a todos a salir a la calle a trabajar. En ese consejo está Emilio Azcárraga, que está calladito porque nos acaban de otorgar los tiempos oficiales. Ricardo Salinas. Tu cuate Olegario. Mi hiperamigo Olegario está deshaciéndose de la parte mediática de una manera muy discreta, pasándole toda la bola al grupo del Heraldo, que tienen todo el dinero del mundo para quedarse con la cadena de imagen, tanto de radio como de televisión, y que hay detrás de eso un proyecto político en el que está Manlio Fabio Beltrón. Hank
Hank está muy preocupado porque no sé si recuerden en la primera iniciativa que hubo de Ricardo Monreal para quitar algunas comisiones bancarias, el banco que más perdió fue Banorte y ha venido perdiendo sucesivamente una cantidad impresionante de valor accionario y algo todavía más pesado que lo traen todos los bancos, pero a algunos bancos mexicanos les pesa más. Se ha ido una cantidad de lana de ricos mexicanos a los Estados Unidos, como no tenemos la más mínima idea. Se está desfondando la cartera de los clientes más pesados de México porque su nivel de tolerancia al riesgo llegó a un límite en donde no más. JP Morgan ha venido ganando un montón de lana, Morgan Stanley, Citi, Canadá y algo en Europa, Reino Unido, España y Francia. Pero la lana gruesa se está yendo, que hasta duele el chorro que está saliendo del país. Entonces, muchos no quieren perder su posición con el presidente, pero mientras que la pierden o no, ya no tienen prácticamente dinero aquí y solamente han dejado lo que tienen en activos y una cantidad para ir operando el que lo que tienen en el sector real no se les muera, ¿no? Pero por lo demás, empiezo a ver al país descapitalizarse de fondos. Ya... Le voy a poner pausa ahí, amigas y amigos. Por acá decía, por acá estaba leyendo, porque los estoy leyendo a todos. Dice por acá Enrique Alejandro HD, dice, jajaja, dicen puras pendejadas. No, pero hay un mensaje por aquí que decían, y todo lo que estaban diciendo nunca pasó. Nunca pasó. Y sí, literal. Es interesante esto. Ya después voy a sacar, el sábado voy a sacar todos los audio escándalos de Pedro Ferriz para que se den cuenta de todo el desfiguro que tiene este personaje, este papanatas de Pedro Ferriz de Con. Déjenme agradecerle al buen Margarito López que dice, para una chelita bien fría para la garganta, Rafita, muchas gracias. También al buen El Gallero, dice, para los frajos, mi Rafita, para los cigarros. Eso, no pueden faltar los cigarros, mi estimado. Andamos mal de la garganta, pero ¿cómo andamos con los cigarros? Muchas gracias a Margarito López y muchas gracias al buen El Gallero por sus superchats. Millones de gracias por su apoyo y su confianza. Vamos por partes. Esto lo dijo Pedro Ferriz de Con. Este audio se filtró. Si no me recuerdo, fue más o menos como por mayo de 2020, cuando estaba el tema de la pandemia del COVID-19. Y ustedes pueden escuchar a Pedro Ferriz, que tiene una conferencia con varios empresarios nacionales y extranjeros, donde les preocupa el comunismo de López Obrador. Sería interesante ver de todos estos empresarios que estuvieron con Pedro Ferriz, si les fue mal. Si les fue mal. Y segundo, dice Pedro Ferriz, se están llevando el capital económico al extranjero. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Al contrario, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, año tras año tras año, se fueron rompiendo los récords de inversión extranjera para México. Y está documentado y está completamente, digamos que hasta de fanfarrias. Todo lo que dice aquí Pedro Ferriz nunca pasó.
Pero hay un dato muy interesante, audiencia. Hay uno de los empresarios, que no alcanzo a escuchar bien el nombre, que dice, tenemos que hacerle como los empresarios en tiempos de Echeverría. Irnos en contra y no reconocer al gobierno legítimo de Andrés Manuel en ese entonces. Incluso si ustedes recordarán, hubo una campañita ahí de ciertos personajes que decían, López Obrador es como Echeverría. ¿Se acuerdan? Pues de ahí lo sacaron. De ahí vienen estas campañas. Pero para que la gente se dé cuenta, y esto es bien importante, de cómo los empresarios en México, en esta mega chaqueta mental, se sentían dueños de México. Porque aquí lo que estamos escuchando de todo lo que dice Pedro Ferriz, que son puras pendejadas, puras estupideces, algo que nunca pasó. Por el otro lado, estamos escuchando a ciertos empresarios de México y de Estados Unidos que tienen empresas en México que pues casi querían someter en ese entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, amenazarlo, ir en una campaña contra él. O sea, se están exhibiendo estos empresarios pues de sentirse dueños de México y no lo son. No lo son. Estábamos viendo hace rato el video de Ricardo Salinas Pliego para que se den cuenta, audiencia, público, cómo los empresarios en México piensan igual que Ricardo Salinas Pliego, que en ese entonces criticaban a Ricardo Salinas Pliego por estar en este consejo empresarial que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que ahora, pues Ricardo Salinas Pliego está en contra de Andrés Manuel y en contra de Claudia Sheinbaum. Pero que en ese entonces, pues digamos que no había PEX. En 2020 no había tanto PEX entre Andrés Manuel y Ricardo Salinas Pliego. Se siguen sintiendo dueños de México. O sea, ese clasismo, ese racismo, esos antipatrióticos que deberían de ser. O sea, ustedes escuchen una plática con un periodista que se llama Pedro Ferriz de con empresarios para atacar al gobierno y ir a sus necesidades. No de la gente, no de la patria, no del pueblo, a sus propios intereses. Porque se sentían dueños de México. Y esto comprueba lo que dijo Andrés Manuel López Obrador durante años. ¿Cuál era una parte del eslogan de Andrés Manuel? La mafia en el poder. ¿Quién era la mafia del poder? Políticos y empresarios que tenían cooptado al presidente. Por eso fue bien importante cuando Andrés Manuel llega a la presidencia de la República y dice, hay que separar el poder político del poder económico. Lo que es de Dios, a Dios, y lo que es del César, al César. Y eso fue lo que hizo Andrés Manuel. Y eso fue lo que les encabronó a estos empresarios que están hablando con Pedro Ferriz. Porque esto demuestra lo que decía Andrés Manuel, que los empresarios tenían sometidos a Peña Nieto, que los empresarios tenían sometidos a Calderón, que los empresarios tenían sometidos a Fox, a Cedillo y a Salinas. Es muy revelador esto. Ya voy a pasar todo. Yo sé que castra escuchar a Pedro Ferriz y a estos empresarios, pero hay que escuchar lo que dicen para que la gente se dé cuenta de lo miserables que son estos personajes. O sea, la gente tiene que saber lo que opinan
no solamente del gobierno, lo que opinan de la gente, lo que opinan de sus empleados, de lo que opinan de la sociedad. O sea, ellos se sentían o se sienten todavía, porque hay empresarios que todavía se sienten dueños del país, y eso ya se acabó. Por eso quise pasar todo esto. Gracias a toda la gente que está dejando ese poderosísimo like. Millones de gracias de antemano. Hay varias